Buenas noches. Buenas noches. Bien, en la clase pasada nosotros estábamos viendo el muestreo como tal vez la principal aplicación que tiene la estadística inferencial o inductiva. Y decíamos que el muestreo consiste en un conjunto de técnicas que sirven para el diseño y selección de muestras. Veíamos también que el muestreo, dependiendo de la forma como se seleccionen las unidades a estudiar, puede ser de dos tipos. Puede ser aleatorio, probabilístico o al azar, o puede ser no aleatorio, o no probabilístico o no al azar. Empezamos a ver el muestreo aleatorio y en ese orden dijimos que hay muestreo aleatorio simple, que es aquel en el cual todas las unidades que conforman la muestra tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Vimos que podemos seleccionar muestras aleatorias simples con un sorteo o con la tabla de números aleatorios, dependiendo del tamaño de la población que estamos estudiando. Decíamos que si la población es pequeña, podemos usar un sorteo y vimos cómo hacerlo. En cambio, decíamos, si la población ya no es pequeña, es grande o relativamente grande, el sorteo no nos ayuda porque se vuelve impráctico, poco práctico. Y en ese caso recurrimos a una tabla de números aleatorios o tabla de dígitos al azar. Bien, eso es en cuanto al muestreo aleatorio simple. Hay otro procedimiento que es el muestreo aleatorio sistemático, en el cual seleccionamos una unidad. Primero, calculamos el intervalo de muestreo, como el cociente entre la población y la muestra, el cociente entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Después seleccionamos un número aleatorio entre 1 y ese intervalo de muestreo. Y luego sumamos la constante, que es el intervalo, a ese primer número que seleccionamos y así seleccionamos las n-1 unidades faltantes. Vimos un tercer tipo de muestreo, que es aquel que se utiliza cuando se tiene la sospecha, la creencia o la información de que el fenómeno que se está estudiando se comporta diferente de un grupo poblacional a otro. En ese caso, en aras de garantizar la representatividad de la muestra, se recurre al muestreo aleatorio estratificado, donde se construyen más bien se definen los estratos, que como vimos son subuniversos relativamente homogéneos a lo interno, y luego se construye un marco de muestreo para cada estrato, se parte la muestra en dos pedazos, o en 3 o en 4, dependiendo el número de estratos que se consideren. Y después cada pedazo, cada parte de la muestra se selecciona en su correspondiente marco de muestreo. Eso vimos con el muestreo aleatorio estratificado. Y por ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De mi parte, no. No, profesor. De momento no, profesor. Ok, yo voy a retomar el documento que ustedes tienen ahí, que ya estudiaron y que hemos estado pues socializando para retomar la discusión. Bien, ahí está el documento. Y nos habíamos quedado por acá. Muestreo aleatorio, estratificado, hasta el ejemplo de Juan González. ¿Bien?
y su estudio sobre la existencia de bibliotecas en las escuelas de la región norte. Ese fue el último ejemplo que vimos en la clase pasada. Vamos entonces a concluir con el muestreo aleatorio, y para eso vamos a ver el cuarto tipo de muestreo aleatorio, que es el muestreo aleatorio por conglomerados. ¿Qué dice el texto sobre el muestreo aleatorio por conglomerados? Sí, aquí dice, esta forma de obtener muestras es diferente a las tres anteriores, porque esta vez, en vez de seleccionar unidades que se obtienen grupos de unidades llamadas conglomerados, los conglomerados son agrupamientos naturales de unidades, es decir, no hay que construirlos porque ya existen, los cuales se suponen relativamente Muy bien, homogéneos. muy bien. En lo que él nos acaba de leer, nos ha dado dos informaciones. La primera que nos dio fue que en el muestreo aleatorio por conglomerados, a diferencia de los otros tres tipos de muestreo que vimos, no se seleccionan unidades, se seleccionan grupos de unidades y a esos grupos se les llama conglomerados. Entonces, en el muestreo aleatorio por conglomerados, en vez de seleccionar unidades como en los otros tipos de muestreo, se seleccionan conglomerados. Esa fue la primera información que nos dio. Y la segunda que nos dio es que los conglomerados son agrupamientos naturales de unidades. Es decir, son agrupamientos que ya existen. Naturales no quiere decir que son de pajarito, de pececito, de matita, no. Naturales quiere decir que ya existen, no hay que construirlo. Y otro aspecto que tienen los conglomerados es que son agrupamientos de unidades relativamente homogéneos, es decir, son unidades parecidas entre sí. Y a eso se le llama conglomerados. Entonces, cuando vamos a hacer un estudio, si las unidades que nosotros vamos a estudiar están agrupadas de manera natural, se puede utilizar muestreo aleatorio por conglomerados. Bien, ¿qué se hace entonces para seleccionar una muestra usando muestreo aleatorio por conglomerados? Ahí está marcado en azul. ¿Qué dice? Primero, se definen los conglomerados, tomando en cuenta el concepto de agrupamiento natural de unidades, es decir, agrupamiento existente de unidades. ¿Qué es lo que acabamos de decir? ¿Qué es lo que dijo el compañero? Y yo les repetí. Lo segundo es... Se construye un marco de muestreo cuyos elementos son los conglomerados que ya hayan definido, que ya se hayan definido. Perdón. Ya, perfecto. Si no leemos bien, perdemos el sentido de lo que estamos diciendo, ¿ya? Si no leemos bien, perdemos el sentido de lo que estamos diciendo. La lectura correcta nos ayuda mucho. Bien. Entonces, como ella dice, se construye un marco de muestreo cuyos elementos son los conglomerados que ya se han definido. O sea, aquí estamos diciendo que en esta ocasión el marco de muestreo no es de unidades, sino de conglomerados de unidades, de grupos de unidades, de paquetes de unidades. Esa es la idea. Y en tercer lugar, ¿qué se hace? Se selecciona una muestra de conglomerados, los cuales en conjunto contienen el número de unidades de estudio que componen la muestra. Correctamente. Correctamente. Entonces, ese es el tercer paso. Seleccionar una muestra, pero una muestra de conglomerados, no de unidades. ¿Por qué? Porque al seleccionar conglomerados, automáticamente y de forma indirecta, yo estoy seleccionando las unidades. Le voy a poner un ejemplo mundano, vulgar. Si usted necesita 240 refrescos y usted va al almacén y resulta que las cajas de refrescos, cada una contiene 24 botellas, 24 refrescos. Si usted quiere 240 refrescos, ¿qué usted hace? ¿Se lleva 10 cajas?
Y en las 10 cajas que usted lleva, al llevarse 10 cajas, automáticamente, ¿qué usted se está llevando? Los 240 refrescos que usted quiere. Pero usted no tiene que ir a agarrar uno por uno. Usted se lleva 10 cajas y ya se llevó los 240 refrescos que quiere. ¿Se entiende el símil? Sí. Bien. Así es el muestreo aleatorio por conglomerados. Lo que hemos dicho, veámoslo ahora de manera operacionalizada con el ejemplo del señor Augusto Ocampo. ¿Qué dice el ejemplo? Augusto Ocampo, investigador del área comercial, está interesado en estudiar la existencia del Internet en los hogares de la ciudad de Los Álamos. Álamos. El número de hogares de la ciudad, de acuerdo al último censo, es de 6,000 y el señor Ocampo quiere estudiarlo a partir de una muestra de 525 viviendas. Correctamente. Entonces, el señor Ocampo sabe que en la ciudad de Los Álamos hay 6,000 hogares. Él quiere estudiarlos a todos para ver en cuántos de ellos hay internet y en cuánto obviamente no hay. Bien, pero él no los va a estudiar a todos. Él va a estudiarlos a través de una muestra de 525 viviendas. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí. Sí. Bien. Sí, profesor. Bien, entonces no hay problema, porque si esas 525 es la selección en forma aleatoria, él va a garantizar que son representativas de las 6,000 y él no tiene que estudiarlas a las 6,000 para sacar conclusiones. Con las 525 él puede obtener estimadores que puede inferir a la población, es decir, a los 6,000 hogares. Eso está claro porque eso ya lo vimos en clase pasada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el señor Ocampo para resolver su problema, resolver su vida? ¿Qué hace? Sí, sí, ok. Leyendo aquí. Dice, para la selección de la muestra, el señor Ocampo de agotar el procedimiento siguiente. Primero, deberá procurar un mapa de la ciudad de Valle Verde. Claro, donde... hay un error. Dice Valle Verde, sí. Es Los Álamos. Ah, ok, ok. De Los Álamos. Corríjalo, por favor. No hay problema. Dice, primero, deberá procurar un mapa de la ciudad de Los Álamos donde consten las viviendas. Es decir, que estén dibujadas en el mapa. Correctamente. Lo primero que hace el señor Ocampo es que va a la oficina de estadística correspondiente al departamento de cartografía, que es donde se hace eso, y pide que le den el mapa de la ciudad de Los Álamos, el mapa de vivienda, porque hay diferentes tipos de mapa. Hay un mapa de ríos, hay un mapa de calle. Él quiere un mapa de viviendas de la ciudad. Entonces ahí va a salir la ciudad dibujada, cada callecita, calle intersección, cada manzana, y dentro de cada manzana, cada casita. Ese es un mapa de viviendas que él va a pedir. Resuelto ese problema. ¿Qué sigue? Voy a continuar yo. Por favor. Dice, deberá definir los conglomerados de viviendas. En este caso, el conglomerado puede ser la manzana, dado que las viviendas se encuentran agrupadas en manzanas. Correctamente. Él quiere hacer ese estudio en la ciudad en una muestra de 525 viviendas. Y lo primero es que él se pregunta, ¿y yo puedo usar muestreo aleatorio por conglomerados? Y la pregunta que él tiene que responderse primero es, ¿cuáles son las unidades que yo voy a estudiar? Las viviendas. Las viviendas, porque ahí que le va a preguntar a cada uno. Y después pregunta, ¿y las viviendas están agrupadas de manera natural en la ciudad? Claro que sí. ¿Y qué son las manzanas? Agrupamientos de viviendas. Agrupamientos de viviendas. Y son agrupamientos relativamente homogéneos. ¿Por qué? Porque en el barrio pobre, las familias de una manzana no son exactamente iguales, pero son casi iguales, pues son pobres todas. Igual. En el sector de clase alta,
las familias de una manzana de clase alta no son exactamente iguales, pero son muy parecidas entre sí porque todas son de clase alta. Por eso es que decíamos que los conglomerados son grupos de unidades relativamente homogéneos internamente. ¿Se entiende eso? Sí, 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 señor. claro. Perfecto. Entonces, definió los conglomerados. Dice, sí, puedo trabajar usando muestreo aleatorio por conglomerado porque yo voy a estudiar vivienda y las viviendas están agrupadas de manera natural en manzanas. Entonces, las manzanas son los conglomerados. El tercer paso del señor Ocampo, ¿cuál es? Yo sigo, profe. Por favor. Se deberá construir un marco muestral de manzana. En este caso, numeran la manzana desde 1 hasta n. En este caso, contar las manzanas existentes en el mapa se determinó que son 400. Por tanto, numeran de modo que la primera llevará el número 1, segundo el número 2, y así por delante, de modo que la última llevará el número 400. Perfecto. En el tercer paso, lo que ha hecho el señor Ocampo es construir el marco de muestreo. Es un marco de manzanas, porque él va a seleccionar manzanas. ¿Ya? No es un marco de viviendas, porque él no va a seleccionar vivienda. La vivienda le va a seleccionar de manera indirecta. De manera directa va a seleccionar manzanas. Por eso su marco de muestreo es de manzana. Y empieza a enumerarla desde la primera con el número 1, la segunda con el número 2, y así hasta terminar. Y terminó con el número 400, lo que indica que en la ciudad hay solamente 400 manzanas. Entonces ya construyó su marco de muestreo de manzanas. ¿Y el cuarto paso cuál es? Cual deberá seleccionar la muestra de manzana necesaria para poder entrevistar los 525 hogares. En este caso, hay que saber cuánta vivienda en promedio contiene cada manzana. Este valor se obtiene dividiendo el número total de vivienda de la ciudad entre el número total de manzanas. Perfectamente. Entonces, en el cuarto paso, lo que hace el señor Ocampo es, va a seleccionar una muestra de manzanas. Ya él construyó, en el tercer paso, un marco de muestreo de manzanas, y en el cuarto paso va a seleccionar una muestra de manzanas. ¿Cuántas manzanas? Todavía no sabe. Él lo único que sabe es que necesita entrevistar 525 viviendas, 525 hogares. ¿Cuántas manzanas necesita para encontrar esos 525 hogares que él necesita? ¿Cuántas cajas de refresco necesita para llevarse a su casa el número de refresco que él quiere? Vamos a verlo ahora. Él necesita determinar, como decía el compañero acá, el número promedio de viviendas por manzana. ¿Y cómo las obtiene? Dividiendo el número de viviendas de la ciudad, que son 6.000 viviendas, entre el número de manzana que la contó aquí. Son 400, la contó en el tercer paso. Son 400. Entonces él divide las 6.000 viviendas de la ciudad entre las 400 manzanas de la ciudad. En promedio, ¿cuántas viviendas tiene cada manzana? 15 viviendas. 15 viviendas. Habrá 15 viviendas por manzana en promedio. En promedio. Porque eso indica que hay manzanas que tienen 20 viviendas y hay otras que tienen 10. Hay una que tiene 25 y hay una que tiene 7. Pero en promedio, cada una tiene 15 viviendas y el tamaño promedio de la manzana es 15 viviendas. El tamaño promedio del huacar de refresco es 24 botellas. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, ya determinó el número promedio de viviendas por manzana, es decir, el tamaño de la manzana en viviendas, el tamaño en viviendas de la manzana. 15 viviendas por manzana. En Profe, una promedio. pregunta. Adelante.
aquí se divide vivienda entre manzanas. ¿Entendió? ¿Usted me pregunta o me dice? Una pregunta que si aquí se divide la vivienda entre manzanas. ¿Qué dice esto que está marcado en azul? Esta evaluación tiene dividiendo el número total de viviendas de la ciudad entre el número total de manzanas. Ajá. Sí, ¿Y qué quiere decir eso? se divide. Compañero, si usted tuviera 3 profesores como el que le está hablando ahora, usted fuera feliz. Ujú. ¿No le parece? Sí, ¿Qué es lo único que usted tiene que hacer aquí? Lo único. dividir. No, leer, estudiar. Porque Leer. usted tiene esto. Déjeme decir, usted lo tiene hace días. Hace días, mi amigo. Entonces, ¿te ve que yo voy un paso delante de usted siempre? Sí, Entonces, avive el paso y me alcanzará. Esa es la conclusión. Bien. Entonces, si cada manzana posee un promedio de 15 viviendas, para obtener una muestra de 525 viviendas, se requerirá seleccionar una muestra de manzanas que contenga ese número de viviendas que es igual al cociente entre el tamaño de la muestra de viviendas necesarias y el tamaño promedio de la manzana. Entonces, ¿cómo usted determina la muestra de manzanas, la N de manzanas? Dividiendo el tamaño de la muestra que usted necesita en viviendas entre el tamaño promedio de cada manzana, y usted tendrá cuántas manzanas va a necesitar para en ellas tener 525 viviendas. ¿Cuántas cajas de refresco usted va a necesitar para llevar los 240 refrescos que usted quiere si cada caja de refresco tiene 24 botellas? Necesitará 10 cajas. Esto es lo que usted tiene acá. Necesitará 35 manzanas. ¿Está claro? sí. ¿Y los demás? Sí, está claro. Sí, está claro. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace el señor Ocampo? Seleccionar una muestra de 35 manzanas y tiene su vida resuelta ya. ¿De cuánta? De un marco de muestreo que él construyó que tiene 400 manzanas. ¿Y cómo él selecciona esas 35 manzanas? Como él quiera, usando muestreo aleatorio simple, usando muestreo aleatorio sistemático, usando muestreo aleatorio estratificado, como usted entienda que le resuelve mejor su problema. Y luego usted va a visitar las 35 manzanas. En cada una de esas 35 manzanas, usted va a entrevistar los hogares que encuentre y por suma, cuando haya terminado de entrevistar todos los hogares que están dentro de cada una de esas 35 manzanas, usted tiene las 525 que usted necesita. Automáticamente le van a salir. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Perfecto. Hemos hecho este ejemplo que me parece pedagógico, donde lo que estamos estudiando es la tenencia de Internet en los hogares de la ciudad de Los Álamos. Pero usted pudiera querer hacer un estudio sobre las condiciones de vida de los empleados del Banco de Reservas de la República Dominicana. Condiciones de vida de los empleados del Banco de Reservas de la República Dominicana.
¿Cuál es la población que usted va a estudiar? Los empleados del Banco de Reservas de la República Dominicana. ¿Cuál es la unidad de estudio? El empleado bancario. ¿Por qué? Porque te voy a estudiar a cada uno de los empleados bancarios. Entonces, la unidad es el empleado bancario. Y la característica que usted va a estudiar, ¿cuál es? Las condiciones de vida. Ahí tiene toda la respuesta. Las características, las condiciones de vida. La población, los empleados del Banco de Reservas de la República Dominicana. La unidad de estudio, unidad de investigación, el empleado bancario. Muy bien. Te dice, bueno, pero resulta que los empleados del Banco de Reserva de la República Dominicana están en el país entero. En el país entero. Eso significa que, bueno, ¿y dónde están? Bueno, están en sus casas. Pero, y yo podría utilizar, dice, bueno, yo voy a hacer un estudio y voy a seleccionar una muestra de 400 empleados a nivel nacional. Y una muestra que va a ser representativa. Por tanto, me va a proporcionar estimadores que yo puedo hacer inferencia con ellos. Muy bien. Entonces, dice, bueno, pero yo quiero hacerme la vida un poco más llevadera. ¿Será que yo puedo hacer un estudio seleccionando una muestra por conglomerado? Esa es la primera pregunta. Para responderla, usted tiene que hacerse otra pregunta. ¿Y están los empleados del Banco de Reserva de la República Dominicana agrupados de manera natural? Claro. ¿Y qué son las sucursales bancarias? Grupos de empleados. Ya, bueno. Entonces yo le voy a pedir a la oficina principal que me dé la lista de sucursales bancarias del país con la dirección y el número de empleados que tiene cada una. Perfecto. Profe, ¿Sí? ok, eso, de la manera que se pudiera hacer eso es pedir el total general de empleados del país, ¿verdad? Del banco, de todas las sucursales, y dividirlo entre el número de sucursales que hay. Se podría Sí, tener el promedio de empleados. Sí, pero eso no le va a resolver el problema, porque usted tiene que seleccionar la muestra. Yo le estoy diciendo cómo tiene que hacerlo. Póngame atención y hagan lo que yo digo, porque si fuera de otra forma, se lo diría de otra forma. ¿Qué usted necesita? Dele para arriba, acá. ¿Ah? Aquí, usted no necesita un mapa de los empleados, porque los empleados no son casa. Usted lo que necesita es una lista. Una lista. ¿Ya? Una lista de los empleados Claro. del Banco de Reserva. Pero usted lo que necesita es que le dé una lista de sucursales y cada sucursal con el número de empleados que tiene. Mírelo acá, paso por paso. ¿Ya? Definir los conglomerados. Los conglomerados en este caso son las sucursales. Entonces necesita una lista de sucursales. Como necesita las manzanas, va a necesitar las sucursales. Y las manzanas tienen viviendas dentro. ¿Ah? Las sucursales tienen empleados dentro. Entonces usted le dice que le dé la lista de sucursales con el número de empleados que tiene cada una. No tiene que darle los nombres, decirle cuántos tiene. ¿Se entendió? Sí. Ahí está claro. Aquí en el tercer paso, usted va a tener un marco de muestreo de sucursales. Son 837 sucursales. Entonces usted va, con esa lista que le dio el banco, usted va a numerar desde la número 1 hasta la número 837 y ya tendrá el marco de sucursales. ¿Se entendió? Sí, está claro ahí. Te va a calcular aquí el número de empleados por sucursal. Usted suma el número que le dieron para cada sucursal, para cada una de las 837, usted lo suma y lo va a dividir entre 837.
sucursales y le va a dar el número promedio de empleados por sucursal. ¿Se entiende? Sí, Sí. sí, ahí se entiende. Perfecto. Y después te va a seleccionar una muestra de sucursales, la N de sucursales, que va a ser igual a ¿qué cosa? Al tamaño de la muestra que usted va a estudiar, que son 400, dividido el tamaño promedio de cada sucursal, que digamos que son 9 empleados por sucursal, en promedio, será 400 dividido 9, eso será el número de sucursales que usted necesita para en ellas encontrar 400 empleados. Divida 400 entre 9, estoy partiendo de que fueran 9, 44.4. digamos 34. Ahí truncamos. 44. 44. 44, perdón. 44, ahí se redondea a la unidad más alta, independientemente del decimal. Sería 45. ¿Se entendió? Sí, sí, todo claro, todo claro. Usted necesita una muestra de sucursales de 45 sucursales. Vamos a ver por qué. Si redondeáramos a 44, dijimos que en promedio cada una tiene 9. Multiplique 44 por 9. $396. Ah, ¿y su muestra es de cuánto? De 400. 400. Entonces no le llega. Por eso se lleva al entero más cercano hacia arriba, no se redondea. Aunque es 44.4, se lleva a 45. Una pregunta, profesor. No, déjeme terminar Sí. y luego viene la pregunta. Multiplique 45 por 9. 405. Correctamente. Entonces, eso sí es correcto. Si en la muestra le sobran, felicítese, porque eso es bueno, es positivo. Si en la muestra le da un poquito hacia arriba, ¿por qué? Porque en la muestra hay pérdidas y ese poquito de más repone las pérdidas que uno tiene. Lo que no puede ser menos. Por eso se lleva al entero más cercano hacia arriba. ¿Se entendió? Sí, sí, entendido. Ahora sí la pregunta. Sí, la pregunta va con referente a eso mismo. Un ejemplo, usted mencionó ahorita que en promedio, voy con respecto a la manzana y la vivienda, aunque es el mismo caso en el banco, que en promedio habían 15 viviendas por manzana. Sí. Entonces yo tengo que visitar 35 manzanas. Correctamente. Usted mencionaba que dentro de esa promedio podían haber manzanas que tuvieran 7 viviendas, pero también podían haber que hubieran 20. Es correcto. Dentro de las 35 manzanas que yo voy a visitar, si yo tengo que hacer una encuesta en 15 hogares de esas 35 manzanas y encuentro que una manzana solamente tiene 7, yo libremente de cualquier otra manzana puedo completar esas 15. Y lo toman a usted, lo ponen en una guillotina, le cortan la cabeza y echan la cabeza a la basura. ¿Y la ciencia? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y la ciencia? Te agarró la ciencia y se la pasó, ¿usted sabe por dónde? Pero estoy preguntando más. No, es que no es así, mi amigo. Usted no ve lo cuidadoso que estoy siendo yo y lo pulcro que estoy siendo con el procedimiento. Sí, claro. ¿Y usted cree que si se pudiera de otra forma yo jodiera tanto? Yo creo que no. Yo tampoco. Mi amigo, si fuera así no existiría la ciencia. Y tuviéramos la gruta y las cavernas todavía. Y con un taparrabos. La ciencia ha venido a salvarnos la vida. Pero hay que respetar la ciencia. Si estamos diciendo que es el azar el que determina, es el azar, mi amigo. Nadie más puede intervenir. El azar y nada más que el azar. Porque si no, volvemos otra vez
sin escala para las grutas y las cavernas, porque la ciencia se perdió. Eso es la ciencia, mi amigo. Eso es la ciencia. Por eso se habla de ciencia y paciencia. El que no tiene paciencia no puede ser científico. ¿Les queda claro? Sí, sí. Pero profesor, no me respondió y disculpe que incita. Porque, Que no, o sea, que no se puede. no, yo sé que él dijo que no se podía, pero yo tengo que tener, por ejemplo, él dice que tiene que entrevistar a esa cantidad de hogares que son las 525 viviendas. Uh-huh. En el caso de que yo esté entrevistando durante esa manzana, entonces me falten hogares. ¿Lo hago con los hogares faltantes? Es la pregunta que tengo. Pero si ya lo dije, mi amigo, que no todas tienen 15. También van a ver que tienen más de 15, maestro, ¿verdad? Exactamente. Y ahí se va a completar lo que le falta a la otra. Automáticamente existe en estadística una ley que se llama la ley de los grandes números que se encarga de hacer ese ajuste. No es usted, mi amigo, es la ciencia que está atrás resolviendo eso. Es la ciencia. La ciencia se encarga de eso. Déjeselo a la ciencia. Haga usted lo que le toca y la ciencia hace su parte. Si usted mete la mano, te dañó todo. Se volvió un carnicero. ¿Todavía no le respondo? Está bien, profesor. No. Aquí no se trata de estar bien. Yo no soy de ese equipo, mi amigo. O sea, yo entiendo su punto. Y quizá muchos de los estudiantes están diciendo que sí y posiblemente ni siquiera sepan a lo que me refiero. Claro que sí. Yo sé que usted Por dice ejemplo, que déjame explicar, porque yo sé que tengo que tener 525 viviendas. Lo que digo es que tengo 35 manzanas. Uh-huh. Y usted mismo dijo que había manzanas que podían tener 7, habían que podían tener 20, que podían tener 25, exacto. podían tener mucho más. Entonces ya usted ya se respondió ya ahí. tú te respondiste. Sí, yo sé, pero mi pregunta fue, profesor, yo puedo, si me topo con una manzana que tenga 7 hogares, puedo de cualquiera otra de las 35 que me tocaron, puedo coger los hogares para completar. Y entonces usted me dijo, no, pero tú puedes coger una galletina y córtate la cabeza. Eso fue lo que me respondió. No, porque es que usted no tiene alternativa. Usted no tiene vivienda libre para elegir. Sí, yo pienso ahí lo que tú te refieres, que en ese caso, de que hayan vivienda con menos de 15, ¿verdad? Así mismo van a ver con más de 15. Entonces, el promedio. Y ahí se va a completar lo que Sí, le falta en la otra. el promedio, entonces, esa parte, el promedio te lo va a dar, ese balance te lo va a dar exactamente en el promedio. La que tengan más de 15 y entonces van a compensar a la que tengan menos de 15. Sí, Exactamente. Exactamente. Eso lo resuelve el azar, mi amigo. Okay. Porque por otro lado, usted tiene una confusión y no quiere salir de ella. Usted me dice la toma de otra. Es que no hay otra para tomarla. Son 35 nada más. Y Sí, de cada escúcheme, y de cada una de esas 35, usted tiene que entrevistar todas las que hay. Entonces, ¿cuáles le quedan para completar? ¿Cuáles le quedan? No hay alternativa. Usted va a la primera manzana y tiene 12 viviendas y entrevista 2. Las entrevistó todas. Va a la segunda y tiene 22 viviendas. Las entrevistó las 22. ¿Cuál le quedó para completar? Va a la tercera y tiene 17. Entrevistó las 17. Las 17. ¿Cuál le quedó para completar? Ninguna, mi amigo. Tiene que entrevistarlas todas las que están dentro de las 35 manzanas. No hay para completar. Todas están ocupadas. Todas usted las tuvo que entrevistar. ¿Se salió de la confusión ahora? Sí, todo claro, profesor. Bien. ¿Y a los demás les quedó claro? Sí. Okay. Entonces, ese es el muestreo aleatorio por conglomerado que lo podemos usar en cualquier población donde
las unidades estén agrupadas de manera natural, como están las viviendas en la manzana, como están los empleados en la sucursal, y así cualquier población donde los elementos estén agrupados de manera natural, se puede usar muestreo aleatorio por conglomerados. ¿Alguna pregunta final? No. No. No de mi parte. Muy bien. Con eso terminamos el muestreo aleatorio. Hemos visto las 4 formas que mencionamos. Bien. Vamos a ver ahora el muestreo no aleatorio, que dijimos que son 2 formas. Una es aleatoria y otra es no aleatoria. El muestreo no aleatorio es aquel en el cual las unidades que conforman la muestra que se va a estudiar se seleccionan a través de procedimientos que no son aleatorios, que no son probabilísticos, que no son al azar. ¿Ya? Y hay diferentes formas no aleatorias de seleccionar muestras. Pero todas esas formas nosotros por afinidad la agrupamos en 2. En muestreo intencional y en muestreo por conveniencia. Son muchas formas. Si usted busquen en sus textos y se van a encontrar que existe el muestreo por cuotas, el muestreo por bola de nieve, el muestreo de juicio, el muestreo opinático, el muestreo por agrupación causal. En general, son como 6, 7 formas de muestreo no aleatoria, donde las unidades se seleccionan de manera no aleatoria. Pero se pueden agrupar en 2 categorías. Todas esas formas se pueden agrupar en 2 categorías. Muestreo por conveniencia y muestreo intencional. ¿Qué dice el muestreo por conveniencia? Muestreo por conveniencia. Es aquel en el cual las unidades estudiadas se seleccionan en función de su disponibilidad y de su facilidad para conseguirla. Correcto. Esta forma de seleccionar muestras. Espérese. Vamos por parte para que vayamos razonando. Ok. Ciertamente, como él acaba de decir, en el muestreo por conveniencia, lo que prima es la facilidad para conseguir las unidades. La disponibilidad que éstas tienen, que no me dé mucho trabajo. Por eso es por conveniencia, me conviene. La forma más conveniente para mí, más fácil. Pero eso puede ser complicado al momento del análisis. Veamos por qué. ¿Qué dice acá? Dice, esta forma de seleccionar muestras no garantiza la representatividad, toda vez que es muy posible que las unidades estadísticas más fáciles de conseguir son diferentes a las otras. Correctamente. Y ustedes recuerdan que una de las características del muestreo aleatorio es que las unidades que salieron seleccionadas tienen la misma probabilidad que aquellas que no salieron, o al revés, que aquellas que no salieron seleccionadas tenían la misma probabilidad que aquellas que salieron. Esa es una característica que debe tener el muestreo aleatorio. Y aquí estamos hablando de que es posible que las unidades más fáciles de conseguir no son iguales que aquellas que no son tan fáciles. Por eso son tan fáciles. ¿Ah? Por eso el comercial de la Curacao, ojo pelado, siempre hay un gancho en los regalados. Entonces dije, ¿por qué me lo dan? Entonces, puede haber esa condición de que las unidades más fáciles de conseguir no son necesariamente iguales a aquellas más difíciles. Entonces, ¿qué pasaría? Que estoy seleccionando una muestra que de entrada está sesgada, es decir, no es representativa. ¿Está claro? Sí, ahí podría decirse también que se parecería al ejemplo que usted estuvo exponiendo en la clase anterior en cuanto a lo que pasó en la situación lo que pasó con lo de Bolivia. Sí,
¿Sí? Ok. Eso es lo que llama una muestra sesgada, porque se está recostada hacia un lado. No está en la situación representativa como debería ser. Bien, aquí hay un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Ejemplo, Dice, Antonio Sánchez. Antonio Sánchez. Ok, está bien. Ok. Antonio Sánchez, investigador del área de mercado, está interesado en estudiar el consumo de leche descremada en los hogares de la ciudad de Santo Domingo. Dado que es un producto que se consume en los hogares, la unidad de estudio sería el hogar y en él se le preguntaría al ama de casa quién es la persona que maneja mejor este tipo de información. Correctamente. Hay algo aquí muy importante a discutir que para ustedes es fundamental. Y es que cuando nosotros vamos a hacer un estudio, usted recuerda que dijimos el otro día que lo primero que hacemos es definir la población. ¿Te recuerdan? Dijimos, lo primero es definir la población. Y la población me va a decir cuáles son las unidades de investigación, si los elementos que la componen. Porque a eso es que yo le voy a preguntar, a eso es que yo voy a indagar. Entonces tengo que tenerlo de antemano muy claro cuál es la población. Por eso, si usted va a hacer un estudio como el del señor Sánchez, del consumo de leche descremada en los hogares de la ciudad de Santo Domingo, la unidad de estudio de él es el hogar. ¿Por qué? Porque la leche se consume a nivel del hogar. Se compra un pomo de leche, un cuartillo de leche para la familia. Se pone ahí y van y beben los que quieren. ¿Por qué? Porque la unidad de consumo de la leche es la familia. Si fuera pasta de tomates, igual. Porque cada uno no compra su pasta de tomates. Se compra la pasta de tomates para preparar los alimentos de la familia, del hogar. Entonces, hay que tener muy claro cuál es la unidad de consumo en este caso. Por tanto, la unidad de investigación. Si lo que voy a estudiar es el consumo de cerveza, ya no es el hogar, porque no se consume una cerveza y se pone encima de la mesa para que los niños beban, los viejitos beban, los jóvenes beban. No, la cerveza se consume a nivel individual. Ahí ya la unidad de consumo es la persona. Entonces, es muy importante que usted haga ese tipo de razonamiento. En el caso del señor Sánchez, a él le queda claro que la unidad de consumo es el hogar. Y en el hogar, va y se le pregunta a la puerta de la casa o al techo de la casa se le pregunta en el hogar. No, se le pregunta a quien maneja la información del hogar. La información de la cocina del hogar, como es el caso del consumo de leche, ¿quién la maneja? El ama de casa. Esa es la que sabe qué se consume y qué no se consume. Si usted va a hacer un censo o un estudio de esa naturaleza, ya usted sabe que a quien tiene que ponerle la nariz de frente es al ama de casa. Entonces, quise hacer esta disquisición antes porque a veces son cosas que se van y el estudiante no aprende esto. Y esto es fundamental al momento de hacer el estudio. Por eso usted ve gente cometiendo disparates. No es porque son brutos, es porque no le enseñaron. ¿Está claro? Sí, sí. Entonces, el señor Sánchez, ¿qué dice en el segundo párrafo? El señor Sánchez decide hacer su estudio a partir de una muestra de 500 hogares. Dado que el estudio supone entrevistar a 500 amas de casa, él decide entrevistar a ese número de personas en los supermercados de la ciudad, pues es un lugar donde estas personas concurren a hacer sus compras y por tanto es fácil de conseguirlas. Correctamente. Recuérdese que esto es lo que está primando. Fácil de conseguir. Él tiene que entrevistar 500 amas de casa para hacer su estudio de consumo de leche descremada en la ciudad. Y él dice, pero es que yo no puedo visitar las amas de casa en los hogares porque eso para mí es muy caro. A lo largo y ancho de la ciudad, seleccionar 500 hogares y después visitarlos, yo voy a tener que andar la ciudad entera. Y eso me va a costar mucho dinero de transporte, mucho tiempo y contratar mucha gente. Dice, no. Las amas de casa, si yo voy al hogar a preguntarle a la ama de casa, ¿en qué otro lugar yo puedo conseguir a la ama de casa? Dice, en el supermercado. Claro. Entonces, ¿qué hizo el señor Sánchez? Luego,
que distribuye la muestra en 25 supermercados localizados en diferentes partes de la ciudad, y en cada uno de estos entrevistará a 20 amas de casa. De esas 500 amas de casas entrevistadas, dicen que en su hogar se consume leche descremada. Sin embargo, a partir del resultado, no podría asegurarse que en el 20% de los hogares de la ciudad de Santo Domingo se consume ese producto, puesto que es posible que la muestra no sea representativa, dado que las amas de casas que compran en el supermercado sean diferentes a las que compran en colmados u otro tipo de establecimiento. Es posible que quienes compran en supermercado pertenezcan a un estrato social un poco más elevado que aquellas que compran en otro tipo de establecimiento. Por tanto, la muestra no sería representativa. Correcto, correcto. El señor Sánchez dice, bueno, yo puedo encontrar las amas de casa en el supermercado. No tengo que ir a la casa a visitarla. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si la muestra es de 500 amas de casa, yo puedo dividirlas, distribuirlas, repartirlas en 25 supermercados. Supermercados localizados en diferentes partes de la ciudad. En barrio de clase baja, en barrio de clase media, en barrio de clase alta. Distribuye los 50 supermercados. Y en cada uno de esos 25 supermercados, él va a entrevistar las primeras 20 amas de casa que encuentra. Entonces, él dice, bueno, son 25 supermercados que están distribuidos en toda la ciudad, porque hay en barrio de clase baja, clase media y clase alta. Lo que voy a hacer es que yo voy a contratar 4 personas para que trabajen conmigo. Y a cada una le voy a dar 5 supermercados. De manera que me visiten uno por día. Y en el día, en ese que visitaron, me entrevisten 20 personas. Vayan temprano en la mañana. Me entrevisten 20 amas de casa. Está bueno, porque nos da a 20 por día. Perfecto, entonces hagamos lo siguiente. Igual, somos 5 personas, tocamos a 5 supermercados y vamos a entrevistar uno por 2 días. Un día vamos, entrevistamos 10, al otro día volvemos a ese mismo supermercado y entrevistamos 10 más. Terminamos ahí. Los otros 2 días se los dedicamos a otro supermercado y así en 10 días cada uno de nosotros entrevista los 5 supermercados que les corresponde. ¿Se entendió el procedimiento, no? Sí, sí. Sí. Ok. Cuando pasaron los 10 días y ya las 5 personas entrevistaron los 25 supermercados, cada uno entrevistó a los 5 suyos, y en cada uno de los 5 suyos entrevistó 20, o sea que cada uno entrevistó 100 amas de casa en los 10 días. Después van con los cuestionarios llenos y resulta que de las 500 se dieron cuenta que hay 100 que dicen que consumen leche descremada. Sin embargo, ese estimador, 20%, no puede ser usado para inferir y decir el 20% de los hogares de la ciudad de Santo Domingo consume leche descremada. ¿Por qué? Porque la muestra no es representativa, si no tiene garantía de que es representativa, porque lo único que garantiza muestra representativa es el muestreo aleatorio y no está usando muestreo aleatorio. ¿Se entiende? Sí, profe. Correcto. Entonces ahí vendría una pregunta. Muy bien. Acabamos de decir que ese estimador, 20%, no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque yo no puedo inferirlo a la población de la ciudad, porque la muestra no es representativa. Entonces la pregunta sería, muy bien, ¿y si la muestra por conveniencia no me permite hacer estudios en los cuales yo puedo hacer inferencia? ¿Qué tipo de estudio puedo hacer con el muestreo por conveniencia? Porque debe poderse hacer alguno, porque si no, no existiera. Si existe, es porque tiene algún uso. Esa es la pregunta de la noche.
que cuando yo era estudiante la anotaba, porque yo era tan bruto, que tenía que anotar. ¿Les parece que será así, que era tan bruto? Quizá. No, no es necesario anotar de vez en cuando las cosas. Yo anoto y no soy bruta. ¿Perdón? Que yo anoto y no soy bruta. No me considero bruta. Exactamente, yo tampoco, créame que no, porque mi último curso fue el doctorado, que fueron 6 años, mañana, tarde y noche. En la universidad 141 a nivel mundial, en un universo que eran casi 18,000 y eran 141. Y yo soy summa cum laude de esa universidad. Entonces no era muy bruto, ¿no? Y igualito que usted, yo anoto todo. Yo anoto todo. Todo, obviamente, lo que considero importante. Usted recuerda que yo le entregué a usted unos lineamientos y les dice qué es lo que es importante y se debe anotar. Todo aquello que se debe saber y no se sabe. Entonces, todo lo que yo debo saber y no sé, lo anoto. Y les doy una mala noticia. Tengo memoria fotográfica, pero no confío en ella. Anoto todo. Todo lo que considero importante lo anoto. Por eso yo tengo cuadernos de notas de cuando yo era estudiante de maestría, hace muchísimos años. Y obviamente cuando era estudiante de doctorado tengo cuadernos de notas y los uso todavía. Claro. Bien. Entonces, la pregunta, ¿para qué sirve el muestreo por conveniencia? El muestreo por conveniencia sirve para hacer estudios de caracterización. Sirven para hacer caracterización. No sirven para hacer inferencia, pero sí para hacer caracterización. Y les pongo un ejemplo del mismo caso del señor Sánchez. ¿Qué le encontró? Que de las 500 amas de casa que él entrevistó, hay 100 que le dicen que consumen leche descremada. Él no puede decir nada con eso en términos de porcentaje. Él no puede decir que el 20% de las amas de casa de la ciudad consumen leche descremada. No, no puede porque esa muestra no es representativa. Pero sí puede hacer una caracterización, ¿como cuál? Decir que entre esas amas de casa que dijeron que consumen leche descremada, predominan las más jóvenes, predominan las de mejor estatus socioeconómico, predominan las que están más informadas y así predominan las de más alto nivel de escolaridad. Y con eso lo que está dando un perfil. ¿Cuál es el perfil que tienen las que consumen? Y ahí lo que está haciendo es una caracterización. Él no está hablando de porcentajes. Está diciendo que predominan, que en ese grupo hay predominio de esta y esta. Entonces, lo que está haciendo es una caracterización, como un retrato hablado. Se llama caracterización. Y eso es importante, porque eso permite establecer estrategias. Si usted quiere una estrategia para las que no consumen, de las 400 que usted encontró que le dijeron que no consumen, son poco escolarizadas, tienen poca nivel de información, tienen bajo nivel socioeconómico. Entonces, si usted quiere vender leche descremada, usted va a diseñar una estrategia especial para esas mujeres, con esa especificidad para ese grupo, para conquistarla. Tiene que convencerla y para convencerla tiene que hablar en el lenguaje que ella entiendan. Y eso el estudio se lo dijo. ¿Se entendió? Sí, profe. Claro, entonces es importantísimo. No se puede hacer inferencia, pero se pueden tomar decisiones pesadas. Decisiones pesadas. Entonces es útil
el muestreo por conveniencia, aunque no sirva para hacer inferencia. ¿Alguna pregunta? No. No, pero Bien. Entonces, el muestreo intencional, que dijimos que los diferentes tipos de muestreo no aleatorio se pueden meter en dos sacos. Uno es el saco de la conveniencia y otro es el saco de la intencionalidad. ¿Ya? ¿Qué dice el muestreo intencional? Es aquel en el cual las unidades que componen la muestra se seleccionan el juicio o criterio de una persona con experiencia y conocimiento acerca de la población estudiada. Esta forma de seleccionar las unidades o ser estudiada también pueden estar afectadas por problemas que atentan contra la representatividad, pues el criterio de una persona podría llevarlo a una selección que fortalece a un grupo en particular. Que favorece a un grupo en particular. Bien, entonces el muestreo intencional, en este caso, usted no selecciona las unidades, las selecciona una tercera persona. Una tercera persona que se entiende, conoce la población que usted quiere estudiar. Pero al final no hay objetividad. En la selección no hay objetividad, porque lo que está primando es lo que piensa esa persona, que se la sabe toda y una más con relación a la población que usted quiere estudiar. Entonces, ahí tampoco hay garantía de representatividad, porque no hay objetividad. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Qué dice el ejemplo? Dice el ejemplo. Luis Jiménez, investigador del área de recursos humanos, está interesado en estudiar el nivel de satisfacción en el trabajo de los empleados del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. Para esto, selecciona una muestra nacional de 2,000 empleados, con la intención de que su muestra sea lo más representativa posible. Distribuye la muestra en las 32 provincias, de modo que a aquellas provincias con más empleados le corresponderá una parte mayor de la muestra y por consiguiente a las provincias donde el ministerio tiene menos empleados, entonces le corresponderá una parte más pequeña de la muestra. Correctamente. Entonces lo que hace el señor Jiménez es, él va a estudiar una muestra de 2,000 empleados a nivel nacional, porque quiere determinar el grado de satisfacción que tienen los empleados del Ministerio de Agricultura en el trabajo. Entonces, él dice, para yo tratar de que esto sea lo más representativo posible, voy a repartir esos 2,000 empleados en las 32 provincias. De modo que la provincia donde hay más empleados, donde el ministerio tiene más empleados, yo voy a poner un poquito más grande de la muestra, y aquella provincia donde el ministerio tiene menos empleados, yo voy a poner un poquito más pequeño de la muestra, pero me voy a asegurar de tener empleados de la muestra en las 32 provincias. Eso fue lo que hizo el señor Jiménez. Y luego, ¿qué hace el señor Jiménez? El señor Jiménez piensa que una forma ágil de conducir su estudio es pedirle al director de agricultura en cada provincia que seleccione la persona que debe entrevistar en cada una, así la situación que él hizo de la muestra. Así la distribución. La distribución que hizo de la muestra le dice que debe entrevistar a 10 empleados en Barahona. Entonces le pedirá al director provincial de agricultura en Barahona que seleccione 10 empleados, pues su equipo de trabajo irá a entrevistarlo allá en una fecha convenida. Bien, entonces lo que el señor Jiménez hizo fue, después que él hizo la distribución de cuántos empleados va a entrevistar en cada provincia,
Él después se pone en contacto con el director de Agricultura de la provincia, de cada provincia, y le dice qué él quiere hacer, y le dice, yo quiero que usted me dé una mano con esa, porque mire, allá en Barahona yo voy a entrevistar 10 empleados del ministerio. Entonces yo quiero que usted me lo seleccione, porque como yo no conozco mucho allá, usted me lo selecciona. Ya, no te preocupes, cuenta con eso. Ven el sábado en la mañana que te lo voy a guardar aquí. En el salón comunal del ministerio, ahí van a estar esperando los 10 empleados. Usted llega y los entrevista. Y lo propio hace con los otros encargados provinciales de las otras provincias. Y va y entrevista los empleados que les corresponde en cada provincia. Eso se entiende, ¿no? Sí. Hasta haber concluido de entrevistar los 2.000 empleados en las 32 provincias. Le aplicó el cuestionario a cada uno de los 2.000. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Sí, pero pues. Ok. ¿Y luego qué dice acá? Después de haber entrevistado a los empleados que corresponden a cada provincia y así haber completado la muestra de 500, determina que 400 500 de ellos dicen estar satisfechos y solo 50 manifestaron estar insatisfechos en su trabajo. Esto significa que el 90% de los empleados del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana estaría satisfecho en su trabajo. Sin embargo, no existe seguridad de que se pueda hacer esta afirmación, puesto que no hay garantías de que esta muestra sea representativa, pues existe la posibilidad de que por interés propio el director de la provincia de Agricultura haya seleccionado empleados que él entienda que podrían estar satisfechos en su trabajo. De esa forma, el estudio lo haría quedar muy bien, pues estaría mostrando lo bien que su institución trata a los empleados y por eso su alto grado de satisfacción en el trabajo. Perfecto. Más claro de ahí, no podemos ilustrarlo. Eso fue lo que le dio el resultado. El 90% dijo estar satisfecho. Sin embargo, eso no le permite hacer inferencia de que el 90% de los empleados del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana está satisfecho con el trabajo. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que ese director provincial le haya seleccionado exactamente gente que él supone que se siente bien. Y así ve lo bien que nosotros tratamos a los compañeritos. Pero no hay objetividad ahí. ¿Está claro? Sí. ¿Se entiende el espíritu del ejercicio? Sí, sí. Sí, maestro. Sí, se entiende. Entonces, está clarísimo que el muestreo intencional, de la misma forma que el muestreo por conveniencia, no sirve para hacer estudios con el propósito de hacer inferencia, porque no hay garantía de que la muestra que de ahí salió es representativa. Pero ahí decimos lo mismo que dijimos con relación al muestreo por conveniencia. El muestreo intencional se utiliza para seleccionar muestras de estudios que se quieren para hacer caracterización. Porque aquí usted puede hacer lo mismo. De esos 50 que dijeron que no están satisfechos, usted puede caracterizarlo para ver quiénes son. Y ver, los que están insatisfechos son fundamentalmente de muchos años laborando o son muy jóvenes. Tienen alto nivel de especialización o tienen bajo nivel de especialización. ¿Ah? Viven en la zona del Cibao o viven en la región del suroeste. Entonces, usted los puede caracterizar. ¿Para qué? Para trazar políticas de hacer que todos estén satisfechos. Dice, bueno, si los que están insatisfechos viven mayormente en el Cibao, entonces diseñe una política para el Cibao.
para que ellos se sientan satisfechos. Son fundamentalmente jóvenes. Entonces me dirijo a los jóvenes, a los empleados jóvenes. Tienen un alto nivel de escolaridad. Entonces voy a ver qué hago con esos empleados que tienen alto nivel de escolaridad, que son jóvenes y que viven en el Cibao, para que se sientan bien en el trabajo, porque el bienestar en el trabajo está asociado con la productividad. Un empleado que no se siente contento, su productividad es baja y entonces no se hace nada. El tipo va 5 días a la semana y no produce un carajo. ¿Por qué? Porque su nivel de satisfacción no le permite tener el incentivo suficiente para producir lo que él debería producir. Y eso es importante. Entonces, por eso le pongo este tipo de ejemplos. No es por casualidad. Es porque ustedes, cuando sean profesionales, van a trabajar en diferentes áreas y tienen que tener menudo, como decía mi hermano, en el bolsillo para devolverla a todo el mundo. Tienen que tener el nivel de conocimiento suficiente para saber cómo enfrentar un problema cuando se le presenta. ¿Está claro? Sí, sí, está claro ahí. Ya, entonces, así de manera muy rápida, hemos visto el muestreo. Eso que a ustedes inicialmente les podría parecer tan complicado, ustedes han visto que no es nada complicado. El muestreo no es nada complicado. Lo que sí hay que ser cuidadoso al momento de elegir el tipo de muestreo que usted necesita en función de la ocasión y de la forma de conducir su procedimiento para evitar que la muestra sea no representativa, si su muestreo es aleatorio. Y si el muestreo es no aleatorio, pues usted va a ver qué es lo que usted quiere con él y en función de eso usted tomará uno u otro tipo. Yo pienso que estos ejemplos que vamos poniendo son una forma muy didáctica de ir viendo cómo realmente es que se aplica el conocimiento en la ciencia para resolver problemas de la realidad. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, está claro. Sí. ¿Alguno de ustedes, por casualidad, había recibido docencia de estadística básica en otro curso que no fuera con este profesor? Sí, una vez. Y nunca fue así tan descrita y bien pensada. O sea, era prácticamente como investiguen esto y háganme esto, pero no se tomaban como el tiempo para explicar con base cada cosa. Bueno, entonces valoren esto y valoren los materiales de apoyo que se le proporcionan, porque eso tiene valor para ustedes en cuanto profesionales. ¿Entiendo yo? Sí, señor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Profe, Sí. por ejemplo, a mí me pusieron esta semana a hacer un sistema estadístico al COVID. Una tarea me Un pusieron sistema estadístico al COVID. 19. Sí, Eso fue una tarea que me pusieron esta semana. un sistema estadístico al Sí. COVID. ¿No sería un programa donde haga estadística? Un programa informático, un lenguaje, algo. No, No, uno lo puede subir en cualquier formato. un sistema, él habla de un sistema. Y yo le digo, dicen, el que no sabe es como el que no ve. Un sistema no lo diseña cualquiera. Ese profesor que lo puso a usted no sabe lo que es un sistema. Está clarísimo. Si lo puso a usted a diseñar un sistema, en la República Un modelo. en la Sí, República. un modelo, sistema estadístico, un modelo. No, pero exactamente. Exactamente.
un sistema estadístico. Aquí en el país no hay nadie que lo pueda diseñar. Inclúyame a mí, que tampoco puedo. Inclúyame. Él no lo puso en programación 4. Inclúyame. Y se entiende que yo soy la persona con la mayor formación en eso en el país. Y yo lo hago. Yo lo diseño. Pero yo no confío en que es el mejor. Y me llevaría el tiempo que eso lleva. Porque lo primero que yo tengo que hacer es un descenso al universo donde se produce la información para ver cuáles son los flujos que yo voy a diseñar, los procedimientos que voy a diseñar y las técnicas que voy a diseñar. Échenmele un año por lo menos. Y 40 años de experiencia y conocimiento, estudio y práctica. Debió haberle planteado algo que usted pudiera hacer efectivamente y que le enseñara a usted. No que usted hace algo para salir del paso, porque eso fue lo que usted hizo. Y eso yo hubiese hecho también. Él puso la tarea ahí, pero no ha explicado, ¿no? No es que no le va a explicar, porque ¿cómo le puede? Yo le estoy explicando a usted, ¿o no? No. No, yo le estoy explicando que usted no puede. Y le estoy diciendo por qué. Un sistema. Es una cosa más difícil del mundo. Bueno, hay de todo en esta universidad de ustedes. Bien. Entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar por acá. Ustedes van a terminar estos 3 puntitos que quedan con relación al muestreo, que son los errores inherentes al muestreo, los factores que determinan tamaños de la muestra y, por último, las razones para usar muestra. Y con eso, ustedes cierran ahí. Y entramos en la próxima clase ya a otro tema. ¿Alguna pregunta con relación a estos aspectos? No, pero está bien, está bastante claro lo que usted explicó y pues de mi parte no tengo preguntas. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, todo claro hasta ahora. Bien, entonces nos vemos en la próxima clase y que tengan un feliz resto del día. Profe, ¿Sí? sí, una pregunta sobre los ejercicios de recapitulación de los ejercicios. ¿Se van a ir haciendo y se pueden subir a la plataforma o es para subirlo al final del semestre? Léase los lineamientos que yo le envié y ahí se lo dice a prueba de diputados. A final de cada parcial que él vaya a dar, se le va entregando. Léanse los lineamientos, esta es la respuesta. Ok. No, ustedes conmigo se sorprenden. Voy siempre un paso delante de ustedes. Nos damos cuenta ya. Bueno, y eso es bueno, Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que si ustedes no caminan ese paso, se les meten 2 pasos y después 3 pasos y después 4 pasos y se pierden. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Bien. Entonces, continuamos en la próxima clase, terminamos con eso y vamos a entrar a un segundo tema, a un segundo capítulo. Así que tengan feliz resto del día. Igual, profe, igual. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.